¿Qué tal? Muy buenos días a todos, señores. Les habla Felipe Arguedas, analista de Golden Capital FX, y les doy la bienvenida a este seminario web que vamos a realizar sobre análisis técnico uno, en el que vamos a llevar a cabo una serie de conocimientos de el precio, básicamente, de cómo se desarrolla el precio, qué indicadores se utilizan para poder llevar a cabo el estudio básicamente del el movimiento que podría tener los precios en cada uno de los activos. Así que vamos a comenzar en unos minutos. Les voy a pedir que puedan, por favor, confirmarme a través de la parte derecha en su panel, la sección de preguntas, puedan confirmarme que me escuchan y que pueden ver mi pantalla. Si me escuchan y pueden ver mi pantalla, entonces vamos a comenzar en unos minutos. Bien, muy buenas tardes, señores. A cada uno de ustedes les saluda Felipe Arguedas, Research Analyst de Golden Capital FX, y les doy la bienvenida a este seminario de análisis técnico uno. Hoy vamos a revisar cómo es que se analiza los gráficos del precio, tanto de commodities como de materias primas y de índices. Quiero resaltar, antes de iniciar, que este tipo de análisis puede aplicarse en prácticamente todos los activos, y hoy vamos a ver netamente la parte de análisis de precio. En otra sesión estaremos también enseñando cómo es que podemos analizar los escenarios macroeconómicos que afectan directamente al mercado. Así que vamos a revisar qué es lo que tenemos para el día de hoy durante esta sesión. Vamos a ver qué son los soportes y resistencias y cómo es que se trabaja con cada uno de ellos. Punto número dos, vamos a revisar cómo trabajar con canales y figuras de mercado. Punto número tres, vamos a revisar directrices. Y punto número cuatro, vamos a revisar indicadores. Y hoy vamos a centrarnos en dos, en el RSI y en el estocástico. Así que, señores, vamos a dar inicio al seminario revisando cómo son los soportes y resistencias. Hoy, más que pasar diapositivas, me gustaría que ingresemos directamente a la plataforma y que vayamos trabajando dentro de la plataforma en sí, que nos va a dar mucha más visión. Vamos a revisar ejemplos, como les digo, en commodities, en materias primas, en índices de bolsa. Y por favor, en la medida en la que vayamos desarrollando el seminario, quiero que a través de la parte de preguntas puedan hacerme llegar todas las consultas que tengan respecto a lo que vamos a revisar el día de hoy. Así que vamos a ingresar a ver primero soportes y resistencias. Vamos a entrar entonces a la plataforma y vamos a ver cómo es que nosotros podemos identificar soportes y resistencias dentro de los activos. ¿Qué es un soporte o qué es una resistencia? Un soporte o una resistencia es una zona en la que el precio suele rebotar. Si estamos viendo que el precio comienza a ir al alza, como en este caso, la resistencia es el precio en el que perdón, es el nivel en el que el precio comienza a rebotar o choca con eso hacia arriba. Si es en la parte superior, es una resistencia. Si es en la parte inferior, es un soporte. Así que vamos a pintarlo un poco más un poco más grueso para que podamos ver cómo esto viene, este precio en torno a en, en el caso del oro, sí, gracias por la pregunta, estamos revisando el oro en gráficos de 4 horas. ¿Ok? Entonces, en el caso del oro en gráficos de 4 horas, vamos a ver cómo funciona esto. Por ejemplo, vemos que el precio a mediados de abril comienza a caer de manera interesante y el precio llega por primera vez al nivel de 1260, 1264. En torno a ese nivel cae la primera vez y luego comienza a subir y cae una segunda vez. Comienza a subir y cae una tercera vez hasta que finalmente en esa tercera vez el precio logra romper esa zona de los 1260, 1264. Vamos a revisar otros ejemplos un poco más claros para que nosotros podamos tener diferentes visiones. Vamos a entrar en otro tipo de mercados, no commodities, sino que nos vamos a ir
a divisas y vamos a intentar buscar un nivel de techo, un nivel de resistencia. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a revisar este nivel de resistencia. Creo que aquí podemos trabajar bastante claro con el dólar yen. Vamos a ver que el dólar yen tiene un nivel de resistencia, recuerden que es un precio en el que suele rebotar al alza y un nivel de piso. Vamos a revisar en ambos. En este caso, en el nivel de resistencia, es decir, en la parte superior, vemos cómo el precio reiteradamente rebota en esta zona entre los 111.600 y 111.750 aproximadamente. El precio rebota una vez, luego el precio cae, intenta subir otra vez, sin embargo es rechazado por tercera vez, por cuarta vez, y así esta zona va convirtiéndose en una zona de techo. Y vamos viendo cómo es que el precio rebota hoy, también el precio volvió a rebotar al alza y entonces rebota aquí a partir de donde es rechazado. ¿Ok? Ahora vamos a ver que no solamente sirve para la parte superior, sino que también vamos a tener estos pisos en la parte inferior. ¿Ok? Por ejemplo, vemos que en este precio, en esta parte, el precio rebota una vez, luego rebota dos veces y rebota tres veces. Es posible que el euro yen, de comenzar una tendencia bajista en esa zona entre los 110.830 y los 110.950, probablemente encuentre un piso o un soporte en el cual si el precio comienza a caer hasta aquí, a partir de aquí es muy probable que comience nuevamente un rebote alcista. Entonces, vamos comentándome a través del chat de preguntas si es que se va entendiendo, si no para ir poniendo más ejemplos. Creo yo que es necesario ver un ejemplo más de cómo podemos ver. Vamos a entrar en un ejemplo, ya vimos, como hoy hemos visto ya materias primas, hemos visto divisas, ahora vamos a hacer un ejemplo en índices de bolsa. Ahí para nuestro ejemplo de índices de bolsa vamos a tomar el SP500 y voy a borrar un poco esta figura para que podamos ver más claramente cómo es que el SP500 tiene estos dos niveles de techo. Vamos a revisar y lo voy a pintar un poco más fuerte para que para que puedan visualizar claramente. Ok, entonces he pintado esta zona de arriba. ¿Por qué he pintado esta zona de arriba? Porque vemos que entre la zona de los 2.398 puntos, hablando de la bolsa americana, y los 2.406, el precio suele rebotar en la parte superior. Es decir, vemos aquí un primer rebote a finales de febrero, luego vemos un segundo rebote, esto es a principios de mayo, y comienza a rebotar constantemente en mayo. Entonces, es muy probable que el precio, al momento en el que intente entrar nuevamente en esta zona de los 2.398 y los 2.406, el precio otra vez sea rechazado. ¿Okay? Y así vamos viendo cómo esta zona se va formando como una zona de techo. ¿Okay? Lo mismo podríamos encontrar algunas zonas de piso. Sin embargo, quiero resaltar algo. Quiero resaltar de que existen eh, diferencias en cuanto a cuando el precio rompe por encima de... Imaginemos que el dólar yen aquí no rebote hacia la parte inferior, sino que el dólar yen comience a tomar fuerza y rompa esa zona de techo en los 111.7 y 111.6. De romper el dólar yen esa zona de soporte, acá lo voy a escribir para que lo podamos ver. ¿Ok? Voy a escribir aquí soporte. Vamos a cambiarlo de color, un color que se vea un poco más. Una letra un poquito más grande. Entonces vamos a ver que este es un soporte. En la parte superior es un soporte. Y en la parte inferior, disculpen, en la parte inferior es un soporte. Este vendría a ser un soporte. Y en la parte superior, esto es una resistencia. ¿Ok? Entonces vamos a ir nombrando cada uno de estos. Entonces en la parte inferior es un soporte y en la parte superior es una resistencia. Sin embargo, si el precio del dólar yen logra romper esa resistencia al alza y luego intentar a caer otra vez, es muy probable que ese nivel que anteriormente fue una resistencia
ahora sea un nivel de soporte. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ahora el precio está cayendo y va a ser un soporte o un piso, en este caso, para el precio del dólar yen. Entonces, las resistencias pueden volverse soportes una vez que hay una ruptura por encima de esa resistencia y cae, ya no sería una resistencia, sino sería un soporte. De la misma manera, un, un soporte, en este caso el de aquí abajo, puede convertirse en una resistencia. Si el precio del dólar yen rompiera y se fuera un poco más abajo y rompe el precio que teníamos previsto como soporte y luego rebota, entonces eso ya no sería un soporte, sino sería una resistencia para el precio. Entonces, las resistencias se pueden convertir en soportes, los soportes se pueden convertir en resistencias. Hay que tener mucho ojo con eso. Otro dato importante es de que cuando el precio suele romper un soporte, cuando vemos que el precio se coloca por encima del soporte, lo más probable es que el precio continúe esa tendencia. En el caso de que rompa, perdón, no un soporte, en este caso sería una resistencia. De ver esto, cuando el precio rompa hacia el alza, es muy probable que continúe su tendencia alcista. Y lo mismo cuando el precio rompe la parte inferior, es muy probable que siga cayendo. Entonces también podemos trabajar no solamente con, con que el precio respete estos niveles, sino también con las rupturas podríamos comprar en este caso, ¿no? Si vemos una ruptura por encima de la resistencia, podríamos comprar y tomar un poco de ganancia en la subida, o en la parte inferior, si vemos que se rompe ese soporte a la baja, entonces podríamos buscar también alguna venta que nos lleve a buscar un poco de rentabilidad. Entonces vamos viendo cómo es que el mercado funciona. A partir de aquí, vamos a ver que esto, como les comentaba al inicio, se cumple tanto en divisas como en materias primas y en índices de bolsa. Entonces podemos trabajarlo con diversos activos y esto es algo que se va a repetir, es un comportamiento repetitivo en prácticamente todo el mercado. Ahora, vamos a revisar nuestro segundo punto. El segundo punto que teníamos pendiente es el tema de canales y figuras. Vamos a ver que los soportes y resistencias no solamente se van a mostrar en una línea eh, horizontal, sino también que los soportes y resistencias pueden tener que ver con canales. Por ejemplo, mostraba yo en estos días, he estado mostrando un poco cuáles han sido los niveles en los que vamos a comenzar a trabajar con el dólar yen. Eso lo voy a borrar un momento para poder centrarnos en esto de aquí. Y voy a darle un poco más de un color un poco más fuerte para que pueda notarse. ¿Okay? Miren lo que he identificado aquí en el precio, en este comportamiento del precio del dólar yen. Esto es un canal. Un canal tiene como objetivo poder encontrar niveles ya no horizontales, sino niveles diagonales en los que el precio suele rebotar al alza o a la baja. Vemos que este es el primer punto en el que el precio rebota, en la parte inferior del canal. Este es el segundo punto, este es un tercer punto, ese es un tercer punto y ese es un cuarto punto, es decir, dos arriba y dos abajo. Sin necesidad de haber visto toda esta parte del comportamiento del precio y tener ya dos referencias en la parte superior y dos referencias en la parte inferior, yo puedo trazar mi canal. Y veo cómo el comportamiento va, es decir, el precio en este punto choca por tercera vez al alza, entonces sería una buena oportunidad de vender, porque lo más probable es que respete el canal y que a partir de la zona superior de esta línea que vemos aquí, el precio comience a rebotar a la baja. Lo mismo en la parte inferior, cuando el precio choca en la parte inferior, yo podría comprar porque lo más probable es que el precio comience nuevamente a subir de alguna manera respetando este canal. Vuelve a caer por cuarta vez y yo otra vez vuelvo a comprar. Sin embargo, los canales no siempre van a respetarse, es decir, probablemente después de una cuarta o quinta vez que el canal se respeta, va perdiendo fuerza. Y entonces suceden cosas como las de ahora, que podemos ver que intenta llegar a la parte superior, hubiéramos pensado que hubiera sido una buena oportunidad de venta, sin embargo, el precio rompe el canal y se dispara.
Entonces, claro, no descartaría que en este punto hayamos buscado una venta. Sin embargo, hay que tener cuidado que cuando el precio rompe el canal, entonces debo cerrar mi posición. En este caso me iría con pérdidas, pero debería cerrar mi posición para no tener, para no correr más riesgo, porque una vez que el precio rompe el canal, entonces el canal queda completamente invalidado y ya no trabajaría con esa figura, sino que tendría que buscar otros niveles. Ahora, me hacen una pregunta. Gracias, José. Me pregunta, ¿es mejor poner posiciones sin fundamentales para que respete lo técnico? Muy buena pregunta, José. Te comento que en realidad la parte fundamental, es decir, la parte de noticias económicas, noticias políticas, noticias económicas, noticias geopolíticas también que tengan que ver con ya de la parte geográfica, es posible que a pesar de eso el mercado respete nuestros niveles de soportes y resistencia. Me gustaría comentar algo respecto a esto. En la medida en la que trabajemos con gráficos de más horas, es probable que incluso la parte fundamental respete los niveles en los que trabajaríamos nosotros con nuestros soportes y resistencias. Sin embargo, si yo trabajo con un gráfico de 15 minutos, es decir, un gráfico muy, muy al corto plazo, un gráfico de 5 minutos, y veo este canal, una noticia podría tranquilamente invalidar mi figura e ir por encima del canal o por debajo del canal. Muy buena acotación, José. La respuesta sería, en gráficos de 5 y 15 minutos, es decir, en gráficos de corto plazo, es muy fácil que una noticia no respete mi canal o mis soportes y resistencias. Sin embargo, en gráficos de 4 horas, en gráficos de un día, lo más probable es que aún así sí respete mis niveles de soporte y resistencia. Pero también debo ser cuidadoso en el sentido en el que no debo empeñarme que si una noticia logra romper mi figura desde soporte o resistencia o mi figura de canal, lo que yo recomendaría es que intentaría ya salirme de la posición. Así como si respeta, intentaría quedarme en la posición. Muchas veces cometemos el error de pensar de que no, el mercado va a volver al canal. Podría volver al canal, pero básicamente ya estamos fuera porque ya hizo una figura distinta. Entonces, no valdría la pena quedarse en el canal. Pero reitero, la pregunta de José, en gráficos de corto plazo, la parte fundamental o la parte de noticias podría invalidar muy fácilmente nuestras figuras, pero en largo plazo tranquilamente podría respetarlas. ¿No? Aquí hemos hecho un ejemplo con gráficos de 15 minutos en el dólar yen, pero vamos a pasar ahora a uno de un poco más largo plazo, ¿no? Vamos a revisar, por ejemplo, el de la libra dólar, ¿no? El de la libra dólar, vemos claramente que sí respeta, y estoy trabajando en gráficos de 4 horas. ¿Ok? El gráfico de la libra dólar vamos a ponerlo un poco la línea un poco más gruesa y un canal que podamos, y un color que podamos verlo. Ahí está, más claramente. Vemos cómo en la libra dólar, a pesar de las noticias que se han hecho o que hemos tenido durante todos estos días, este, por ejemplo, ha sido el bajón respecto al miedo de Donald Trump durante toda la semana anterior. Y a pesar de que es un análisis fundamental, ha respetado claramente el canal que hemos tenido. Aquí vemos, para poder poner un canal, como les comentaba hace un momento, necesitamos 2 puntos superiores, por lo menos, y 2 puntos inferiores. Aquí tenemos el primer punto superior, segundo punto superior, voy a bajarlo un poquito más, acá es lo correcto, un poco más, aquí es lo correcto, un punto superior, 2 puntos superiores, un punto inferior, 2 puntos inferiores. ¿Ok? Entonces vemos como en el tercer intento de llegar a la parte superior del canal, vemos que la libra dólar rechaza el precio hacia la parte inferior. Ahora, no necesariamente el precio va a tener que llegar a la parte inferior. Vemos cómo primero intenta retroceder y a partir de aquí intenta nuevamente buscar un precio al alza y recién. O como aquí en la parte inferior, donde sería una muy buena oportunidad de compra, vemos como el precio sube, no llega a la parte superior, sino que nuevamente cae, ¿no? Aquí sería otra oportunidad para buscar compras e irnos hacia la parte superior
y aquí en la parte superior sería una oportunidad perfecta para buscar ventas, y vemos como a pesar de la noticia en un gráfico de 4 horas, el precio respeta y cae solamente hacia la parte baja del canal, y a partir de allí nuevamente comienza a repuntar el precio de la libra dólar. Entonces, como les comento, es más seguro. Sin embargo, si esa noticia hubiera afectado de manera positiva a la libra dólar en este punto, lo más probable es que sí hubiera, el precio hubiera roto por encima del canal y no hubiera respetado. Sin embargo, como les digo, en gráficos de más largo plazo es más seguro que el precio respete el movimiento del canal o el movimiento de una directriz. ¿Okay? Entonces estamos con canales, hemos visto soportes, resistencias, hemos revisado cómo se trabaja con canales, y además de esto quiero que veamos figuras que se pueden formar en el mercado. Hay muchas figuras. Hoy quiero que revisemos una figura específica que lo comentaba a través del chat de Telegram que vamos a revisar. Vamos a revisar la figura que se llama hombro, cabeza, hombro. Un hombro, cabeza, hombro, y voy a intentar dibujarlo, es una figura como esta. Es decir, que el precio forma un hombro, luego el precio forma una cabeza, y finalmente vuelve a formar un hombro adicional. ¿Okay? No de manera tan perfecta como lo he dibujado aquí con líneas, pero sí el precio intenta hacer esto, ¿no? Esto es un hombro, cabeza, hombro, este es el primer hombro, esta es la cabeza y este es el hombro, pero también puede ser de manera invertida, es decir, un hombro hacia abajo, posteriormente se forma una cabeza hacia abajo. ¿Lo vemos? Es una gráfica, es lo mismo, pero lo estoy dibujando de manera invertida. Entonces, vemos que tenemos dos figuras. En realidad es siempre la teoría del hombro, cabeza, hombro, ¿no? Aquí hay un hombro, cabeza, hombro, hombro, cabeza, hombro normal, y aquí vemos un hombro, cabeza, hombro invertido. ¿Cuál es la teoría del hombro, cabeza, hombro? Significa que cuando el precio hace esto, yo debo trazar mi directriz que señale el hombro y la cabeza y el hombro, y que al momento en el que veamos una ruptura del precio, lo que yo voy a hacer, si es que el precio termina rompiendo por debajo de mi línea, es que voy a medir la altura del primer hombro, y esto es la primera caída que debería tener el precio. Es decir, por ejemplo, voy a medir la altura del último hombro, perdón, y esa caída es la que podría darse. Es decir, el precio, una vez rota el piso en este lugar, el precio va a intentar buscar caer hacia ese nivel. ¿Lo vemos? Lo estoy dibujando acá. Y el segundo objetivo del precio es la altura de la cabeza. ¿Ok? Proyecto la cabeza del mismo modo, y mi primer objetivo va a ser que caiga hasta este punto, y mi segundo objetivo va a ser que caiga hasta este punto. Lo mismo para el hombro, cabeza, hombro invertido. ¿Ok? Voy a trazar la directriz en este punto, voy a medir la altura del último hombro, y esa altura voy a proyectarla como posible objetivo, en este caso no bajista, sino alcista, es decir, que el precio pueda llegar hasta este nivel. Y también lo voy a hacer con la cabeza, y voy a proyectar la altura de la cabeza, y voy a ir a buscar no solamente este objetivo, sino también el segundo objetivo. En ese sentido, lo que tenemos y lo que quería mostrarles el día de hoy es una figura de hombro, cabeza, hombro que se está mostrando en la bolsa de Estados Unidos, en el índice SP500. ¿Ok? Quiero que veamos cómo dibujo esto. Aquí vemos un hombro, cabeza, hombro invertido. Aquí les pongo un primer hombro. ¿Ok? Aquí vemos la formación de la cabeza, y como les comentaba a través del chat de Telegram, lo que estamos esperando es ver una formación de un tercer hombro, ¿no? Aquí les pongo hombro, cabeza, y lo que esperamos es ver la formación de un tercer hombro. A partir de esto, de la formación de un tercer hombro, entonces se confirma la figura de hombro, cabeza, hombro, y lo que esperamos es que rompa
esta línea, ¿no? Esta línea diagonal que intenta marcar nuestra figura de hombro-cabeza a hombro. Aquí la vemos. La voy a pintar de otro color, la voy a pintar de color rojo para que la podamos ver. Aquí está. Nuestra línea de color rojo es nuestra directriz, así como dibujé en estas dos maneras. De romper la línea, de formar un tercer hombro y romper la línea que tenemos en este punto, entonces la bolsa americana intentaría buscar máximos históricos y lo que tendríamos que hacer básicamente es medir la altura del primer hombro para buscar el objetivo, tal como lo hicimos de esta manera, buscar el objetivo hacia dónde podría subir la bolsa americana. Entonces, estas son las figuras que pueden formarse en el mercado. Aquí hemos hecho un ejemplo de hombro, cabeza, hombro en esta primera sesión de análisis técnico 1. ¿Ok? Otra cosa, aquí también, por ejemplo, ya que estamos en la gráfica del S&P 500, vemos un techo que lo comentaba hace un momento. Entonces, estas son gráficas que se pueden ir formando dentro de los precios del mercado. Entonces, señores, hasta este punto hemos visto soportes, resistencias, hemos visto canales y figuras y nos falta ver todavía directrices e indicadores, el RSI y el estocástico. Entonces vamos a ver cómo funcionan las directrices en el precio de un activo. A ver, vamos a entrar a divisas, vamos a buscar en divisas qué directrices podemos tener con las que podemos hacer este tipo de ejemplos. Aquí vemos una, este es el par dólar americano contra el dólar canadiense. Estamos viéndolo en un gráfico de 4 horas. Como les comentaba, mientras los gráficos sean más largo plazo, es decir, 1 hora, 4 horas, 1 hora, 4 horas y un día, es más probable que se respete la directriz o se respete la figura que estamos revisando. Si lo vemos en gráficos de 15 minutos, es más fácil de que se rompa la figura que con la que estamos trabajando. En este caso, vamos a ver una directriz de el dólar americano con el dólar canadiense, repito, en gráficos de 4 horas, y vamos a revisar que aquí toca por primera vez el precio a ver, vamos a ponerlo. Aquí está, toca por primera vez el precio y luego aquí toca por segunda vez. Entonces, cuando yo ya tengo un primer choque, un segundo choque, entonces yo veo que puedo formar una directriz. Es muy similar a un canal, sin embargo, no se espera que sea un canal porque si yo... miren, aquí por ejemplo también se forma similarmente un canal. Pero en los casos en los que no hay canal y solamente hay una parte en la parte superior o en la parte inferior, también puedo trabajarlo como directriz y muy similar al canal puedo intentar repetir. Aquí me da la sensación de que no hay un canal exacto porque aquí el precio está un poco más alto, aquí un poco más bajo y aquí finalmente está muy por encima, ¿no? Entonces no lo trabajaría directamente como un canal, pero sí me ayudaría como una directriz nada más en la que puedo aprovechar compras en la medida que el precio rebote, ¿no? Aquí tengo una primera caída, aquí tengo un primer choque en la directriz, un segundo choque en la directriz y en este tercer choque en la directriz me compraría para buscar objetivos alcistas, ¿no? Vemos que rebota por cuarta vez e intenta subir otra vez, entonces vemos cómo funciona la directriz en cada uno de los precios. Aquí probablemente intentará caer por una quinta vez ya en este momento y en el nivel en el que esté cerca la directriz intentaremos comprarnos para poder buscar posiciones alcistas. Sin embargo, señores, ¿qué sucede si el precio cae hasta este punto y nosotros nos compramos y vemos que el precio rompe esa directriz? Entonces, lo que tendremos que hacer es que cuando el precio rompe la directriz, yo recomendaría salirme de la posición, claro, asumiría las pérdidas, pero me saldría porque la figura o la directriz, en este caso, queda completamente inválida y ya no nos sirve para poder trabajar. Sin embargo, las directrices, así como los soportes y resistencias, esta directriz vemos que es un soporte, porque es un nivel en el que el precio rebota al alza. De haber una ruptura, los activos suelen volver a buscar la parte de la directriz y ya no nos sirve como un soporte en el que el precio rebota al alza, sino como una resistencia en el que el precio rebota a la baja. ¿Vemos? Lo voy dibujando aquí para que veamos cómo funciona. Entonces, claro, aquí claramente nos ha servido como un soporte, ¿verdad? Porque el precio cae y finalmente el precio rebota al alza. Aquí también nos sirvió como
un soporte. El precio cae y finalmente rebota al alza. Pero en la medida en la que el precio rompe la directriz, también podemos usarlo como un nivel de resistencia. ¿Ok? Y ya no solamente como un nivel de soporte. Entonces, señores, vamos viendo cómo se van haciendo las figuras. Vamos revisando también las preguntas que me comentan. Pero recomiendan vender y no comprar en el SP500. Sí, muy buena observación, José. Lo que pasa es que la operación, voy a hacer un paréntesis aquí para responder, no había visto la pregunta, disculpa. Respecto a esto, sí, hemos recomendado vender porque esperamos que la formación del tercer hombro se dé. Y en esa formación del tercer hombro es que vamos a esperar la caída. Si se dan cuenta, queremos hacer esto. Queremos buscar la formación de la primera parte del tercer hombro y es por eso que hemos recomendado vender. ¿Okay? Una vez que el tercer hombro esté formado en la primera parte, recogeremos las ganancias de esa venta. De hecho, aquí hemos colocado ya el take profit y a partir de aquí vamos a buscar probablemente una venta que nos termine de formar el segundo hombro y lógicamente con la ruptura estaríamos ya en compra. Pero como estamos trabajando en gráficos de 4 horas, esto todavía podría tardar en madurar cerca de 3 semanas o 4 semanas, pero por lo pronto hemos buscado una venta y estamos intentando buscar la formación del segundo hombro. Buena pregunta, entonces vamos a ir revisando. Vamos a regresar, me parece que ya terminamos con la parte de directrices, ¿ok? Igual, vamos a buscar otro ejemplo en la parte de directriz. Vamos a ver si tenemos algún otro ejemplo, eh, quizás en divisas. Oh, tengo un buen ejemplo, recuerdo de un buen ejemplo de lo que sucedió en commodities respecto al petróleo. Vamos a entrar a petróleo y vamos a revisar cuál es esto que les estaba comentando, ¿no? Aquí hay una directriz en la parte superior. Aquí la he pintado de color verde y vemos que ha rebotado una primera vez, ha sido rechazado a la baja, ha rebotado una segunda vez, ha sido rechazada a la baja, una tercera vez es pequeñita, finalmente bota una cuarta vez a la baja y es probable que el precio del petróleo, yo comentaba, ¿no? Esto, por ejemplo, y aquí vemos, mire, el precio del petróleo nos da varios ejemplos. Aquí vemos cómo el precio del petróleo en estas dos ocasiones, eh, voy a intentar pintar aquí, perdón, voy a hacerlo, sí, aquí lo voy a hacer. Entonces vemos cómo acá choca por primera vez y aquí el precio, perdón, ok, ahora sí. Vemos cómo el precio choca por primera vez y aquí el precio choca una segunda vez. Entonces eso se convierte en una resistencia. Cuando el precio intenta ir por una tercera vez en esta parte, entonces vemos cómo el precio rebota, cae, hasta que finalmente rompe. Y eso que era una resistencia se convierte posteriormente en un soporte. Y aquí lo vamos viendo. A ver, vamos a verlo. Aquí lo vamos viendo. En este punto se convierte en un soporte, primero, segundo, y lo que intentamos hacer ahora, si lo pueden ver, perdón, si lo pueden ver ahora, lo que intentamos hacer es tener otra vez esa línea como una línea de techo. Ahora sí lo puedo dibujar, listo. Entonces, vemos cómo en el precio del petróleo, el nivel de 51.60 y 52 suele ser el nivel en el que el precio rebota. Y esto es lo que vamos a buscar. Entonces, vamos a buscar un nivel, en este caso fue techo o resistencia, en este caso fue piso. Aquí vemos algunas otras veces, voy a intentar marcarlo. Voy a intentar marcarlo vamos a insertar un rectángulo aquí otra vez y vemos cómo va formando como ese nivel entre los 51.60 y los 52 va formando techo o resistencia aquí va formando piso o soporte y nuevamente el precio es posible que se encuentre con una resistencia acá. Sin embargo, si el precio del petróleo, vamos a hablar hipotéticamente, si el precio del petróleo logra romper ese nivel de resistencia, lo más probable es que intente ir ahora a esta directriz y que a partir del precio, a partir de la ruptura de ese precio,
intente subir hasta los 53, 53.30 y que a partir de aquí se vea rechazado e intentemos buscar venta. ¿Me dejo entender? Esta es la manera en la que vamos trabajando cada una de las posiciones, sea tanto en compra, en venta, pero estos indicadores nos van ayudando, o mejor dicho, estas gráficas o estas señales nos van ayudando a que nosotros podamos entender cómo es que funciona el precio del mercado. Ahora, vamos a quedarnos en petróleo, porque vamos a entrar ya a la parte final del seminario, en la parte de indicadores. Vamos a revisar RSI y estocástico. Vamos a revisar primero el RSI. ¿Qué es el RSI? En realidad, señores, ambos son indicadores de saturación, o podemos decirlo de alguna manera de sentimiento de mercado. Entonces vemos que el RSI son gráficas muy similares. No son iguales, pero son muy similares. Voy a ayudarles a entender cómo se lee el RSI. Y para esto voy a marcar la zona de 70, aquí. ¿Ok? Y también voy a marcar la zona de 30. Entonces, ¿qué me dice el RSI? El RSI durante la zona, a ver, voy a colocarlo acá, voy a escribirlo, entre la zona de 70 y 100, me dice que el mercado está sobrecomprado. ¿No quiere decir que han habido muchas compras ya en el mercado? Ahora, en la zona por debajo de los 30 hasta el 0, el mercado está sobrevendido. ¿Qué significa? No es una ley, pero podría ayudarnos a entender algunas cosas. Como que cuando el mercado está sobrecomprado, es muy peligroso entrar en compra, porque cuando el mercado está sobrecomprado, lo más normal es que se liquiden posiciones y yo me quede solo comprando y el mercado esté liquidando posiciones, esté cerrando sus posiciones. Y cuando el mercado está sobrevendido, quiere decir que ya han habido muchas compras en ese activo y que si yo entro a compra en este momento, voy a ir probablemente en contra de lo que el mercado piense porque voy a estar comprado, pero el mercado ya va a estar liquidando sus posiciones. Eso sirve para los dos lados, ¿ok? Entonces, pero a mí me gusta utilizar el RSI de una manera un poco distinta. Me gusta ver el RSI como algo que me marca una tendencia. Vemos que el precio del petróleo se mueve con mucha fuerza en estos puntos, de manera alcista, pero encontramos un comportamiento también en el RSI de manera alcista. Entonces, yo lo que hago con el RSI es intento buscar tendencias que me ayudan a entender en dónde puedo yo revisar algunos niveles en los que debo comprar o debo vender. Por ejemplo, ese es el primer punto y ese es el segundo punto. Y esta directriz la trazo solamente con estos dos puntos. Cuando yo veo que el RSI intenta llegar nuevamente a esa directriz, probablemente este sea el mejor momento del precio para poder comprar. Si vemos esta parte inferior, en la parte en la que rebota con la directriz en el RSI, coincide con esta parte en la que el precio ha tenido su mínimo durante esta semana. Bueno, han pasado solo pocos días. Entonces, a partir de aquí, guiado por el RSI, yo podría buscar compras y ver el comportamiento del RSI, cómo se desempeña hacia la parte superior de la zona de 70 y 100, en donde el mercado me diría que ya está sobrecomprado y que ya no podría seguir subiendo más y yo liquidaría mi posición. Entonces, ven cómo voy trabajando con el RSI, voy intentando buscar ese tipo de tendencias. Sin embargo, en esta caída, que solamente llega hasta acá, si el RSI hubiera roto la directriz hacia la parte inferior, esto quiere decir que el precio ya no va a tener esa tendencia alcista, sino que el precio va a intentar buscar ahora una tendencia distinta, una tendencia bajista. Y hubiéramos visto cómo probablemente el desarrollo del precio del petróleo, en lugar de ser hacia la parte superior, hubiera sido hacia la parte inferior. Y esto invalida la compra que yo tenía pensado. Es decir, una ruptura de la directriz en el RSI me invalida la compra que yo tenía en mente de realizar. Entonces el RSI me ayuda a poder ver si estoy sumergido o no estoy sumergido, por ponerlo de esta manera, dentro de la tendencia que el mercado está llevando. Bien, ahora, el estocástico. ¿Qué es lo que me indica el estocástico? El estocástico me indica también, de alguna manera,
cuando el mercado, cuándo es el mejor momento para comprar. Esto me indica la tendencia, ¿ok? El RSI. Pero el estocástico me indica el mejor momento para comprar. Cuando yo veo, voy a intentar buscar alguna otra figura, pero vamos a explicarlo claramente con esto, ¿ok? Vamos a... aquí se ve mucho mejor. Aquí lo traté de pintar un poco más grueso para que se vea mejor. ¿Qué significa cuando la línea del estocástico, la línea inferior, perdón, en este caso está por debajo, la línea verde está por debajo de la línea roja? Significa que el mercado está buscando una tendencia bajista. Y cuando la línea verde está por encima de la línea roja, significa que el mercado está buscando una compra. Es decir, es la línea roja por encima significa venta, la línea verde por encima significa compra. Ahora, hay todo detrás de este tipo de activos. Sin embargo, lo que yo les voy a recomendar es que cuando trabajen con el estocástico y vayan a indicadores, vamos a revisar Stochastic Oscillator. Ahí lo van a encontrar, que no le hagan cambios. Es decir, que dentro de los niveles, perdón, de los parámetros, le dejen los parámetros respecto acá, lo dejen en 5, respecto a D, lo dejen en 3 y la ralentización también lo dejen en 3. Es decir, no hagan variaciones en esto, a menos que ustedes estudien profundamente el estocástico y vean algunos ajustes por alguna estrategia personal, pero les recomiendo que no hagan variaciones. Y respecto al RSI, también les recomiendo que no hagan variaciones. Es decir, lo van a encontrar en 14 periodos. ¿Dónde estamos? A ver, aquí está. El RSI lo va a encontrar como Relative Strength Index y les voy a pedir en general que lo dejen en 14 periodos, que es lo normal, es el uso normal que se le da al RSI. Si ustedes tuvieran alguna estrategia diferente, podrían modificarlo, pero es lo que yo les recomiendo. Entonces, regresemos al estocástico. Como les comentaba, la línea roja por debajo de la verde significa una venta y la línea verde por encima de la roja significa una compra, ¿ok? Roja por encima venta, verde por encima compra. Fíjense si lo vamos viendo. Entonces, ¿qué me dice el estocástico? Me dice cuándo es el mejor momento para comprar. Por ejemplo, en este caso, el mejor momento para comprar hubiera sido justo cuando yo vea que la línea verde está cruzando por encima inicialmente a la línea roja. Si yo trazo la tendencia, me bota a esta vela que veo acá, y veo cómo durante toda esta subida, entonces el precio va subiendo. Esto no es una regla, ojo con eso, no es algo absoluto que justo cuando cruza por encima va a ser una compra, justo cuando cruza por debajo va a ser una venta. No, pero puede ayudarme a indicarme cuándo es el mejor momento para comprar. Por ejemplo, si el mercado estuviera ya en este punto, he visto que el mercado ha comprado durante todo este tiempo, entonces probablemente en este punto no sería el mejor momento para comprar porque el mercado ya estaría perdiendo fuerza, ya estaría entrando a la zona de 80 y 100, que como el RSI me indica que el mercado está sobrecomprado. ¿Me dejo entender? O sea, no voy a comprar porque ya probablemente está, o correría mucho riesgo porque ya el mercado ya ha comprado durante todo ese tiempo, entonces yo voy a entrar al final de la compra, ¿no? Lo mismo para la parte en el que cruza. ¿Cuándo sería el mejor momento para vender? Veo que aquí el precio se estanca y aquí el estocástico me da una señal acá, por ejemplo, ¿no? Me da una señal de que ya cruzó. Si yo me voy a ver ese precio, me da justo en esto. El precio sube, pero luego comienza a caer y obtengo toda esta caída en el precio. Es decir, si ya estuviera aquí en la parte de abajo, me bota este precio y veo que vender hubiera sido ya una mala idea porque el precio comienza a subir, pero en general aquí es lo que me importa que nos centremos. Ya en la parte baja ya no me vendería porque he visto que el mercado ha estado vendido durante todo ese tiempo y lo más probable es que intente cruzar nuevamente a la alza. ¿Me dejo? Esto es, señores, cómo funciona el mercado. Si tuvieran algunas preguntas adicionales, hemos tenido allí preguntas respecto a cada uno de ustedes. Gracias por los comentarios, por las preguntas que nos han dejado. Si tuvieran algunas preguntas específicas, por favor les pediría que nos escriban a través de cada uno de sus asesores para poder ayudarles en esto. Así que
Esto es para que podamos ir revisando, vamos a estar constantemente haciendo no solamente análisis uno, sino 2. Vamos a ver también análisis fundamental, entonces la idea es que ustedes puedan ir capacitándose y entender cómo funciona el mercado con el objetivo de que puedan tomar sus propias inversiones y puedan tener el control finalmente de su dinero. Un fuerte abrazo, señores, y nos vemos en el próximo seminario de análisis fundamental probablemente. Un fuerte abrazo, que tengan un excelente trading. Hasta luego.